audiencia central de la tarde de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de don Luis de León. Él es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la candidatura presidencial de la organización Morada. Muy buenas tardes, don Luis, bienvenido al Tribunal de la Tarde. Gracias, gracias, qué hermoso, qué bonito estar junto a ustedes dos, a Ernesto Jiménez y a Julio Ernesto, ¿no? Y naturalmente saludar a todo su público del Tribunal de la Tarde. Nos honra y nos complace de estar acá. Don Luis, antes de iniciar esta conversación decíamos que pareciera que hay un interés de crear la percepción de que solo hay 3 precandidatos presidenciales en el PLD. Vemos hasta en medios de comunicación que se comete el yerro injustificable, a mi humilde entender, de únicamente mencionar a Abel Martínez, a Margarita Cedeño y a Francisco Domínguez Brito. ¿Es que dentro de la misma organización o quizás sectores externos quieren opacar de alguna manera sus aspiraciones y es algo que hemos visto en distintos medios de comunicación? Bueno, ese es un inicio para una protesta. Ciertamente es la inequidad. La gente no valora la participación democrática y hasta determinados dirigentes del mismo PLD han hecho eso, a lo cual yo he criticado y en los mismos organismos lo he dicho, que ese es un crimen de lesa patria en la democracia, porque todos somos parte, somos 6 aspirantes a la presidencia, y usted o lo menciona a los 6 o no lo menciona. Porque, y todavía más cuando usted dice, fulano, los 3, nada más menciona 3. No, todos somos una expresión del PLD. Y en consecuencia, en el caso mío de manera particular, yo me siento altamente complacido con el recibimiento que he tenido por parte de la base del PLD, de todo el partido, porque todos me conocen y saben de mi vida política, de todo el desarrollo que yo he tenido. Bueno, lo he repetido numerosas veces, que vine de Montecristi cuando tenía 18 años y participé de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Y en el PLD he tenido toda una larga trayectoria, sin pausas, sin expulsiones, sin vacaciones, siempre presente y con posiciones desde la Fuerza Bochista, que la fundamos un 16 de agosto del año 1999, en el primer gobierno del PLD del presidente Leonel Fernández, allá en Capotillo, Loma de Cabrera. Y ahí hemos estado con posiciones críticas, propositivas, autocríticas, sociales y patrióticas. Partiendo de un hecho ocurrido en el pasado que provocó la división del PLD, la salida de Leonel Fernández, se advierte que posiblemente el sector del liderazgo de Danilo Medina imponga a uno de los aspirantes. ¿Qué percibe Luis? Si se siente ese ambiente o hay arbitrariedad, es decir, o hay equidad dentro de las aspiraciones de los 6. No, de ninguna manera creo que hay imposición o una posición de preferencia. Serán las bases del partido quienes van el 16 de octubre próximo, quienes determinarán quién es o cuál es la favorita o el favorito para el electorado. La verdad es que todos estamos trabajando armoniosamente y un ejemplo democrático muy abierto, 6 aspirantes y ninguno hemos tenido ningún tipo de confrontación o roce, al margen de esas situaciones que decía Ernesto Jiménez, de que algunas dirigentes se hacen señalamientos y se fían en 2 o en 3, sí. Pero eso es una inequidad y como ya dije anteriormente, en términos democráticos, un crimen de lesa humanidad, sí. Y de lesa patria y de lesa democrática, porque todos somos importantes y creo que terminaremos el 16 de julio demostrando que no hay favorito, que el favorito lo tiene Dios y el pueblo. Ya estamos llegando, digamos que a la etapa final de este concurso democrático electoral y sería interesante saber cómo usted percibe que se ha llevado esta especie de pre-campaña, independientemente de que la Junta realizó un comunicado en donde aclara
que no se ha aperturado de manera oficial todavía el periodo de precampaña electoral, pero bueno, el PLD está haciendo una consulta, ¿no? Con 6 precandidatos, justo mencionarlos, ya que nosotros mismos hemos hecho la crítica a quienes no los mencionan. Estamos hablando de Karen Ricardo, estamos hablando de Margarita Cedeño, Marixa Hernández, Francisco Domínguez Brito, estamos hablando de don Luis de León y de Abel Martínez. Esos son los 6 precandidatos. ¿Cómo se han llevado ustedes? ¿Cómo se ha desempeñado esta precampaña que está haciendo el PLD? ¿No han habido roces? ¿No han habido ningún inconveniente? ¿Cómo ha sido este periodo democrático que están viviendo? Bueno, ha sido un periodo democrático de compartir y de todos hacer todo el trabajo de manera mancomunada, integrado. Bueno, yo aprovecho este medio, ¿verdad?, el Tribunal de la Tarde, para hacer una invitación de unidad. Estamos invitados para el 25 de septiembre de este mes, a las 9 de la mañana, a una ofrenda floral en el altar de la Patria, a propósito de la conmemoración del 60 aniversario del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, para que vayamos los 6 para jurar por hacer un gobierno de carácter bochista, el que resultase ganador, es decir, un compromiso con los valores éticos, morales, los principios democráticos, de cultura, de familia, de educación del profesor Juan Bosch, y para hacer un juramento de unidad. Nosotros, ustedes saben que nuestra precandidatura o aspiración presidencial tiene un lema: la unidad bochista garantiza la victoria. Nosotros hemos propuesto la unidad como condición fundamental para poder bajar este estado de ingobernabilidad que ha creado tanta tensión, tanta inflación en el país, tanta improvisación. La unidad entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y todos los partidos políticos. El PLD siempre ha ganado de unidad, y es con unidad como debemos evitarle al país que siga este retroceso que llena de hambre, miseria y que lleva a los barrios populares y a las comunidades. El hecho de no tener las 3 calientes al día, como decía el profesor Juan Bosch, por la alta inflación y por todas las situaciones de improvisación que hay en el país, como por ejemplo una tragedia con el inicio del año escolar, que nos hemos encontrado con una situación nunca visto en nuestro país, que un año escolar tenga tantas dificultades y situaciones para iniciarse. Y todo esto en medio de denuncias tremendas, como es la de que en la gestión anterior del ministro anterior se contrataron más de 182.000 butacas, solo aparecieron 15.000, y ahí está diciendo el nuevo ministro que va a someter a la justicia a todas las empresas que han estafado al Estado con más de 126 millones de pesos. Sí. ¿Y comparte usted el hecho, ¿verdad?, del déficit de aulas, de docentes, de un bono para llevar a algunos niños a formarse en escuelas privadas o en colegios privados? Bueno, Julio Ernesto y Ernesto Jiménez, esto es inaudito. Bueno, esto puede oler a privatización. El ministro es un empresario de la educación también, rector de una universidad. Y oiga, nunca he visto en la historia. Lo contrario, en los gobiernos del PLD, lo que ocurrió fue en los últimos tiempos, que migraban profesores y estudiantes del sector privado hasta el sector público. Y ahora que van a dar un bono de $500, equivalente a 25.000 pesos, a los colegios privados para acoger a los estudiantes del sector público. Bueno, en los gobiernos nuestros, los últimos 2 gobiernos del presidente Danilo Medina, se construyeron más de 22.000, 23.000 aulas. Wow. Bueno, y lo que han dicho ahora mismo en los encuentros que hicieron con el presidente en una rueda de prensa, referían que había unas 700 escuelas o 300 escuelas con problemas, que lo iban a someter a la justicia ahora, pero a 2 años, al comienzo de un año escolar. Y todos los problemas que hay con la merienda escolar, con bienestar estudiantil, con los libros de texto. Bueno, usted sabe, los uniformes, los uniformes, la mochila. Todo esto es una situación que se constituye, ¿verdad?, en una, fíjense, es una provocación a la tranquilidad y la paz de la familia. Comenzar un año escolar con todo esto, con todas estas situaciones. Por eso nosotros hablamos de unidad,
para que no se pierda en el país en estos 4 años el orden institucional y se pueda producir una confrontación nacional. Miren ahora mismo lo que tenemos, el problema con Haití, Sí, la situación sí, que hay. Yo estoy con este atuendo rojo, invitando a la marcha del día 1 de octubre, que vamos, yo soy miembro de número del Instituto Duartiano, y tenemos una marcha en Santiago a las 3 de la tarde, Excelente. el próximo 1 de octubre. Es decir, en el país hay una situación de mucha tensión, de mucha preocupación, de muchas inquietudes. Hay mucho, está cargado el ambiente de muchas situaciones muy difíciles. ¿Y qué propuesta en ese sentido, don Luis, puede usted ofrecerle al país ante un estadio en este momento de tanta intranquilidad y de poco sosiego en la familia dominicana? Por un lado, los altos precios, por otro lado, la criminalidad y la delincuencia que continúa rampante, y también el tema migratorio que está descontrolado desde hace tiempo, pero que ahora pareciera está tomando ribetes aún más preocupantes. Pero yo creo que la oposición política, ahora más que nunca, debe unirse. Eso es nuestro planteamiento de unidad, para evitar un desencarrilamiento del orden institucional, para que el país no siga retrocediendo y retroceda política y democráticamente y se produzca un invento. Nosotros tenemos muchos problemas. La oposición, nosotros planteamos que el gobierno tiene que pactar el terminar con la oposición, porque no va a poder sostener esta gobernabilidad con tantas situaciones que se le están generando en todas partes, en todas las instituciones. Miren, por ejemplo, ahí en la Cámara de Cuentas, qué cosa más bochornosa, que van 3 magistradas donde el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados para denunciarle el acoso sexual, y después la situación de una comunicación que emiten 2 abogadas del órgano jurídico planteando esto. Pero esto es lo nunca visto. Esto es una situación, ¿verdad?, que el país está cargando muy caro. De manera que nosotros, desde la fuerza bochista del PLD, llamamos a la unidad. No es a la unidad solo del PLD, de todas las fuerzas políticas y sociales, porque el país debe continuar avanzando. El país no puede retroceder. No podemos volver a etapas ya superadas. Además, en América Latina y el Caribe, el país es una referencia de estabilidad política. Por ejemplo, vamos a conmemorar ahora el 60 aniversario del golpe de Estado del profesor Juan y no se ha producido nada. Aquí no se ha producido ninguna situación después que ocurrió ese hecho y toda esa elección de la Revolución de Abril de 1965. Bueno, entonces, con toda esta situación, se alcanza a ver que la crisis económica y la crisis moral y la crisis social puede generar una crisis política en el país y puede perderse el orden, la tranquilidad. Lo que está ocurriendo en Haití es una situación también que el pueblo no se ha dado cuenta de la dimensión de la situación, donde ya se empiezan a cerrar las embajadas, la situación que hay de confrontación. Y todo eso porque la comunidad internacional, países, potencias como Francia, Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Económica Europea, no ha querido cooperar, una cooperación multilateral con un país que tiene, porque a nosotros lo que hace eso es dolernos fuertemente. No estoy hablando para que nos acusen de racismo, de antihaitianismo, de que ese nacionalismo. No, es que somos 2 países vecinos y nosotros amamos a los haitianos, están con todos nosotros, que son víctimas de ese sector poderoso en Haití que crea toda esa crisis. Y creemos que debemos conservar la paz. Nosotros debemos apostar a una salida en Haití pacífica, porque nos afectaría a nosotros una salida violenta, fuerte, de confrontación, o que ese país se desborde y una mañana despertemos acá con una noticia de que las masas hambrientas de Haití y violentas asaltaron la frontera y que se vean los militares compelidos a tener que actuar. Todo eso hay que evitarlo. Sí, se sigue insistiendo que el gobierno del PLD es sinónimo de corrupción. Se han enumerado algunos casos que ya están ventilados en la justicia. ¿No cree el profesor Luis de León que toda esta campaña, esta situación hacia el PLD por cuestiones de transparencia afecten la imagen de ese partido a tal punto de que le pueda generar dificultades para los próximos procesos electorales? Sí. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que todos los que están siendo sometidos a la justicia están en las cárceles. Bueno, hasta tanto, ustedes como abogados lo saben, hasta tanto se demuestre lo contrario,
Pero son ellos responsables y tendrán que responder ante la justicia ellos. Pero el PLD no es un partido corrupto. El PLD es la expresión de nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch. Valores éticos, morales y respeto, viendo al Estado, que el Estado se va a servir. Y todo esto, este discurso también de corrupción e impunidad se le ha caído. Porque resulta que la corrupción, Julio Ernesto y Ernesto Jiménez, la corrupción generalmente la utiliza el que está en el gobierno contra el que estuvo. Y resulta que para tener moral política, para perseguir la corrupción, y yo estoy de acuerdo 100%, que se combata, que se persiga la corrupción, que se castigue la corrupción, que se cree toda una cultura y toda una conciencia jurídica sobre el tema, porque la corrupción daña la democracia. Y no somos, como bochistas, nosotros lo hemos combatido en todo momento, no ahora porque estemos en la oposición, estando en el PLD, un crítico y autocrítico. Pero se ha caído este discurso de la corrupción porque el gobierno debe ser implacable para tener moral y autoridad política. El mismo Estado, el que dirige el Estado, debe ser implacable contra todos los que dentro del gobierno actúan, y hay más de 20 escándalos de corrupción. Nada más se conoce un solo escándalo, que el presidente destituyó al director de la Lotería Nacional y está en la cárcel, pero los otros casos no han ido a la cárcel. Y ahora con la reelección la corrupción va a pasar por abajo, ya ustedes saben, porque para hacer esa reelección hay que hacerse de la vista gorda con muchas cosas. Hay un tema también muy interesante, sé que el tiempo se va agotando, pero no quiero que se nos quede. La relación del PLD con el doctor Leonel Fernández y la nueva organización Fuerza del Pueblo, que surge justamente de esa división, que es bien reciente. Nos gustaría saber, en caso de ser usted electo candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ¿estaría dispuesto, de ser necesario en algún momento, a una alianza electoral con el doctor Leonel Fernández? Pero claro que sí, nosotros somos partidarios de que se unan todas las fuerzas bochistas. Llegó la hora, llegó el momento, la situación de la democracia y de la estabilidad económica en el país está en peligro. Se hace necesaria una unidad. Bueno, y nosotros le decimos, y nosotros no nos unimos a Balaguer con el Frente Patriótico, que era nuestro adversario político, y contra un hermano que es hermano. Bueno, todos los PLDistas con la fuerza bochista nos saludamos como compañeros, como hermanos, no nos vemos la mayoría. Y en la base del partido hay un gran sentido de unidad, un gran sentido de que solo ganamos con unidad, porque nadie gana solo y no se puede crear ilusiones. De manera que nosotros apoyamos, y el PLD siempre ha ganado con unidad, cualquier acuerdo, y se va a tener que hacer con la fuerza del pueblo, con el presidente Leonel Fernández y con todo el liderazgo político nacional. Porque más importante que nosotros es el pueblo que está sufriendo, y nosotros en política hemos participado sacrificándonos por el soberano pueblo dominicano, y Dios nos invita a nosotros a dejar los egos de un lado y a comprendernos, a entendernos, y que sea la circunstancia política, el momento político que determine qué es lo que conviene al país, pero siempre con unidad. Bueno, muchísimas gracias, profesor Luis de León. De hecho, ya el PLD ha estado haciendo promociones con números de las candidaturas. Sí. Yo soy el número uno en la boleta electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Quien les habla es el número uno, y se puede votar con el padrón abierto de la Junta Central Electoral, haciendo excepción de los que están organizados en partidos políticos, pero la gran mayoría no está organizado y puede votar por nosotros. Bueno, muy bien. Muchas gracias, don Luis. Gracias. Bueno, de esta forma hemos llegado ya al final de la entrega de hoy del Tribunal de la Tarde. Nos despedimos, como siempre. Nos vemos mañana de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23. Pásela bien.